El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral que llegó con media sanción del Senado. El texto sufrió alguna modificación en la eliminación del artículo sobre licencias médicas, por lo que debe volver a la Cámara Alta. Tomás Ledesma es abogado, exdiputado de Unión por la Patria, está en comunicación con nosotros. Tomás, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día para ustedes. Bueno, Tomás, ayúdanos a entender la aprobación de lo que fue finalmente ayer el tratamiento en diputados. ¿Cuál es tu mirada respecto a un tema tan sensible para los argentinos, ¿no?, como el trabajo? Bueno, primero que nada, la verdad que una preocupación muy grande, una tristeza muy grande, sobre todo a uno que le toca ser un poco más joven, haber estado en la Cámara también, y sobre todo entendiendo que hace falta discutir la legislación laboral en la Argentina, que hay muchas realidades, sobre todo para las nuevas generaciones, los nuevos empleos, la pospandemia que no se estaban atendiendo, que no se estaban poniendo arriba de la mesa, y teniendo en cuenta que era una oportunidad para discutir una legislación que esté a la altura de este nuevo mundo. Bueno, lamentablemente en la Argentina nos encontramos con una reforma laboral que de reformista no tiene nada, que de moderna no tiene nada, que de novedosa no tiene nada, porque bueno, vuelve a realizar lo que en la Argentina ya se realizó una vez y fracasó, y que también cuando recorremos distintos lugares del mundo nos encontramos que tampoco han tenido ningún tipo de éxito a la hora de generar empleo, de potenciar las economías regionales, locales, de darle un impulso a nuestras pequeñas y medianas empresas. Así que bueno, lo de ayer veremos qué pasa en el Senado, pero uno lo observa con mucha preocupación y tristeza, ¿no? Bien, ¿cuál será el camino, no? La transformación en ley finalmente, imagino las circunstancias que pueda comenzar a actuar la justicia, ¿no?, judicializando la puesta en práctica de esta ley. Como hombre del derecho, Tomás, ¿esto qué es lo que puede pasar? Sí, totalmente. Nos encontramos en vísperas de una litigiosidad absoluta, porque no solamente es una ley que obviamente es completamente insensible con particularmente los trabajadores en toda la cadena de la economía argentina y la producción argentina, sino que es absolutamente inconstitucional cuando miramos la Constitución Nacional, cuando miramos el Pacto de San José de Costa Rica al que suscribió la Argentina, que tiene un principio que es fundamental, que es el principio de progresividad en lo que hace al derecho laboral, que básicamente, explicado bien simple, es que no se puede retroceder en aquellos derechos que los trabajadores hayan conquistado, llámense las vacaciones pagas, llámense el respeto al pago de las horas extras, llámense los procesos indemnizatorios con reconocimiento de los porcentajes al aguinaldo, a las vacaciones, llámese también algo que ocurre mucho, sobre todo a los jóvenes en absolutamente todo el país, que es esto de que a través del monotributo muchas veces se disfrazan relaciones laborales que no tienen nada que ver con prestar un servicio concreto o una obra, sino que son situaciones en relación de dependencia. Así que claramente nos encontramos en víspera de en una situación donde en la Argentina, si ya tenemos una justicia laboral que muchas veces no da abasto por la conflictividad laboral, bueno, lamentablemente estamos en víspera de una justicia que va a tener mucho trabajo y van a tener que estar tomando decisiones constantemente en torno a una reforma que, en caso de avanzar, viola principios básicos. No es que podemos recorrer algunos artículos en particular donde encuentra contradicciones, sino que hay una violación integral de principios que en la Argentina se habían dejado de poner en tensión y en discutir hace mucho tiempo, ¿no? Tomás, lo manifestaste, la retroactividad, ¿no? Hay muchos trabajadores que indudablemente van a sentir el golpe, ¿no?, de esta reforma laboral. ¿Cómo opera en este cambio? No, claramente si uno tiene que guiarse por la cuestión constitucional, por la cuestión jurisprudencial, por los principios generales del derecho, obviamente una ley rige a partir de su aplicación efectiva, por lo que tendríamos que encontrar que todos aquellos trabajadores que hoy tienen contratos llevados adelante previo a la sanción de esta ley se van a seguir rigiendo por la ley anterior, y particularmente, además de que tiene que ver con la ley anterior, también tiene que ver con el principio del beneficio para el trabajador, donde si la regulación parte de una ley en la cual se reconoció una mayor cantidad de derechos, esta ley también tiene que primar sobre la ley actual. Pero la verdad es que
también siendo sincero, creo que vivimos en una Argentina donde, bueno, toda la cuestión institucional, digo, no solamente con este gobierno, sino hace muchos años que viene muy desquebrajada, que viene en una situación muy, muy endeble, así que también uno puede esperar que se pongan en discusión este tipo de cosas, ¿no? Pero en lo legal y en lo concreto, lo que corresponde es esto. El articulado de licencias médicas del 44, el que vuelve al Senado para corrección, ¿cómo queda finalmente eso? ¿Queda como estaba antes o tiene algún Sí, cambio? queda como estaba. Hay que esperar nuevamente la discusión en el Senado, pero bueno, para quienes no lo sabían, hubo muchos legisladores que plantearon que se les había pasado ese artículo, que no lo habían identificado. En lo particular, Sturzenegger, el integrante del gobierno nacional, termina blanqueando esta situación con un ejemplo muy simple, y por eso se genera todo este revuelo en el cual se termina identificando, o muchos terminan dándose cuenta que estamos hablando de algo completamente inhumano, ilegal e incongruente con la vida de cualquier ciudadano, que era estos descuentos de proporcionales cuando uno pasaba por una situación compleja, sea una situación particularmente médica, pero cualquier complicación que no le permitía llevar adelante sus horas de trabajo, con una reducción de hasta el 50% de su sueldo, el 30% en otros casos. Y para ser claro, estamos hablando, por ejemplo, de una persona que tiene diagnóstico de una enfermedad terminal, que tiene que afrontar un tratamiento, alguna cuestión de una lesión grave, claro, y todo ese tipo de cosas que complican la vida, y que además había que sumarle una reducción salarial cuando sabemos que la vida sigue, hay que seguir pagando servicios, hay que seguir afrontando los gastos cotidianos como cualquier ciudadano, ¿no? Pero bueno, en principio hay una eliminación de esto, por lo cual todavía no estamos hablando de la reforma efectiva, sino que vuelve al Senado. Bien, respecto también a la circunstancia, y te lo pregunto como exdiputado, las fracturas políticas, ¿no? Los pases de factura. Se habla mucho del rol histórico del peronismo, que ha abandonado su rol para acompañar una ley que va en contra del trabajador. Acá hay mucha tela para cortar, me imagino, ¿no? Bueno, yo eso lo relativizo, porque creo que el bloque mayoritario del peronismo hoy en la Cámara de Diputados es con 93 legisladores, Unión por la Patria, que ayer tuvo un ordenamiento orgánicamente absoluto con su rechazo a la ley. Sí hay legisladores que llegaron particularmente por decisión de gobernadores de 4 provincias, que si no me equivoco son alrededor entre 12 y 13, que particularmente llegaron en la boleta del peronismo, partido que tiene como eje troncal y vertebrador a los trabajadores y a las trabajadoras, y el día de ayer decidieron en algunos casos ausentarse, o en algunos otros casos dar quórum y acompañar esta reforma, ¿no? Que no es la primera vez, como tampoco es la primera vez que vemos este tipo de modificaciones, no es la primera vez que esto ocurre. Recordemos que en la última desregulación y flexibilización laboral en los años 90, bueno, también hubo muchos que integraban el peronismo y que decidieron acompañar esto, y sin los cuales lamentablemente tampoco sería posible. Pero los que formamos parte también de dicho partido, más allá de nuestras responsabilidades profesionales o lo que sea, también tenemos algunas críticas que tienen que ver con que no solamente necesitamos un peronismo como en el día de ayer, que haga oposición, que plante bandera, sino también creo que ha hecho mucha falta en esta última década, particularmente en el Partido Justicialista, dar una discusión de fondo donde sí hay que hacer oposición a este tipo de cosas, pero a la par poner arriba de la mesa cómo creemos que hay que hacer las cosas, porque muchas veces por cuidar determinados equilibrios, bueno, no dimos discusiones en lo que tiene que ver con lo laboral, con la inflación, con la seguridad, con un montón de problemas, de quilombos que tienen los argentinos y la Argentina, claro, y que dejamos de discutirlo muchas veces priorizando la agenda política antes que la agenda de la sociedad. Te iba a preguntar eso también, ¿no? Porque en esto mucho tiene que ver el rol de la oposición. Imagino, de cara a lo que viene, ¿no? A la Argentina que se construye, hay una etapa que hay que discutir, puertas adentro, me imagino. Sí, discutir y llegar a una síntesis, porque yo creo que la discusión en sí misma
por ahí muchas veces ir en unidad electoral y luego no poder trasladarlo a una unidad de gestión con ideas claras que se lleven adelante tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que hay que dar discusiones de las cuales logremos llegar a una síntesis de lo que tenemos que hacer con determinados problemas que hoy está teniendo la Argentina, y que claramente las propuestas o las respuestas que nosotros venimos planteando estos últimos años, bueno, no han logrado canalizar por lo menos la esperanza o la necesidad de acompañarnos de una parte importante de la sociedad, y ahí sí es donde creo que lo que somos un poco más jóvenes, bueno, nos tenemos que correr un poco de ese rol de exigirle muchas veces a dirigentes que ya tienen largos años en esto, y de entender que también tenemos la responsabilidad de empezar a dar nosotros esas discusiones y a poner arriba de la mesa cómo creemos que hay que hacer las cosas, ¿no? Tomás, gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias, un saludo grande. Adiós.